Hola, ¿cómo están compañeros? Buenas noches. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Es como parte del complemento de la clase de hipertiroidismo. El día de hoy vamos a hablar de tirotoxicosis grave o también denominada tormenta tiroidea. Como sabemos, este es un tema muy importante de, de la sección de endocrinología. Y bueno, ¿qué tenemos que saber acerca de la tirotoxicosis grave? Pues tenemos que saber unos conceptos. Hay que conocer algunos conceptos. ¿Como cuáles? Como por ejemplo, el concepto de hipertiroidismo, ¿sí? Debemos de recordar que hipotiroidismo es secundario al incremento sostenido de T4 y OT3 por un aumento de su síntesis o su secreción en la glándula tiroides. Ahora, la tirotoxicosis es un término alusivo a un síndrome clínico en el que se da un hipercartabolismo secundario a un incremento exógeno o endógeno de las hormonas tiroideas libres, la fracción libre, sea T3 y o T4. Y las manifestaciones clínicas son consecuencia de la exposición de los tejidos a este exceso de T3 y T4. Y ahora vamos a ver la definición de tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea o tirotoxicosis grave es un grado extremo de tirotoxicosis caracterizado por una exacerbación de las manifestaciones clínicas, una exacerbación súbita. Pero el momento en el que decimos que un paciente ya se encuentra en una tormenta tiroidea, debido a que en realidad es un continuo de una tirotoxicosis, es un continuo, y la tormenta tiroidea o la tirotoxicosis grave vendría siendo el superlativo, ¿sí? Entonces, debido a que es un poco subjetivo y controversial el momento exacto en el que una tirotoxicosis se convierte en una tirotoxicosis grave o tormenta tiroidea, se puede hacer discretamente más objetivo utilizando algunas escalas, como por ejemplo la escala de Buch y Watowski o los criterios de Akamisu, de los cuales vamos a hablar más adelante. También es importante que recordemos que antiguamente la mortalidad de la tirotoxicosis grave oscilaba entre un 60 y un 70%. Actualmente, gracias a la determinación oportuna y el uso del tratamiento, la mortalidad ha descendido a un 20 a 25%. Por lo tanto, y similar al mixedema, el coma mixedematoso de hipotiroidismo, la tirotoxicosis grave es una urgencia endocrinológica, ya que puede tener un compromiso multisistémico. Bueno, regresando a algunos aspectos importantes, ¿qué tenemos que saber acerca de la fisiología de las hormonas tiroideas? Tenemos que recordar que se produce más T4 que T3. Hay que recordar que la más activa en los tejidos periféricos es T3 y que la mayoría de las T3 deriva de la conversión de T4 a T3 periféricamente hablando. La mayoría de las hormonas tiroideas se unen a proteínas, entre ellas las proteínas transportadoras de hormona tiroidea, la transtirretina y la albúmina. Pero de estas, solo la fracción que no está unida, o sea, la fracción libre, es la que es biológicamente activa. Y el mecanismo de acción de estas hormonas es actuando en receptores nucleares. Y en lo referente a la fisiopatología de la tormenta tiroidea, tenemos que considerar lo siguiente. El por qué un paciente con hipertiroidismo desarrolla la tormenta tiroidea no se conoce con certeza. Se consideran algunos mecanismos que pueden condicionarla. ¿Cuáles son esos mecanismos? Un incremento de las hormonas tiroideas, un aumento agudo de las hormonas tiroideas, una hiperactividad del sistema nervioso autónomo o un incremento de la respuesta celular a las hormonas tiroideas. De cualquier forma, lo más importante es la velocidad de instauración de esta elevación de las hormonas tiroideas. También tenemos que recordar que casi todos los casos, perdón, dependen de un aumento de la actividad de la glándula tiroidea. Y de estas, es importante que sepamos que la enfermedad de Graves es la causa más frecuente, ocupando más del 90% de los casos. Pero
debes de buscar otras causas, como por ejemplo, aunque raro, pero también podría ser una causa de tormenta tiroidea, las tiroiditis subagudas, la ingesta excesiva de hormonas tiroideas. Otras causas, no por actividad inicialmente en la glándula tiroides, son el carcinoma tiroideo metastásico, el adenoma hipofisiario, secretor de TSH, el estroma ovárico, la mole hidatiforme, productora de hormona de gonadotropina, uso de medios de contraste yodado y el uso de amiodarona. Aquí lo que nos va a ayudar a diferenciar es el gamagrama tiroideo, con el uso de radionucleótidos o radioisótopo, que es lo mismo. Esta nos va a ayudar a distinguir el hipertiroidismo verdadero de otras causas de tirotoxicosis. Para mayor información acerca de los diagnósticos diferenciales y la metodología para llegar a la causa etiológica, favor de remitir a mi video de YouTube de hipertiroidismo. Generalmente un factor precipitante es lo que precipita o desencadena a la tormenta tiroidea. Esto siendo el proceso infeccioso en el contexto de suspensión de fármacos antitiroideos, la causa de desencadenante más frecuente. O sea, un paciente que suspendió su tratamiento antitiroideo y que tiene un proceso infeccioso agregado. Luego, ¿qué otras cosas tenemos que saber? Tenemos que saber cuál es el cuadro clínico. Y bueno, el cuadro clínico en realidad es recordar las manifestaciones clínicas de tirotoxicosis. Les repito, si quieren recordarlas, pueden pasar a ver el video en YouTube de hipertiroidismo, el cual he subido. Solo que este es un agravamiento de las manifestaciones ya conocidas de la tirotoxicosis, pero de una forma muy extrema, ¿sí? Destacan cuatro, destacan cuatro manifestaciones. La más importante, la manifestación cardinal, es la fiebre, aunque hay taquicardia, falla cardíaca y alteraciones del sistema nervioso y sistema gastrointestinal. Otros datos que pueden haber son piel caliente y húmeda, principalmente en las palmas, un aumento de la presión del pulso, es decir, un aumento en la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, o sea, un incremento en la diferencia de estas presiones. Puede haber también hiperbilirrubinemia, pero de hecho en la presencia de la hiperbilirrubinemia se considera de mal pronóstico. También puede haber, muy extraño, pero bueno, puede suceder algo que se llama hipertiroidismo apático. Es poco frecuente y lo interesante es que carece de síntomas y signos característicos de tirotoxicosis. Esto es más común en ancianos y cuando eso sucede, como su nombre lo dice, carece de signos y síntomas característicos, pudiendo presentar al paciente únicamente una pérdida ponderal de peso, debilidad, mareo, síncope o alteraciones de la memoria. También tenemos que recordar que las manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis son varias. En este momento anoté las que son un poco difíciles de recordar, a mi parecer, como lo son la labilidad emocional, parálisis periódica muscular, o sea, debilidad de muscular del paciente, ictericia, ginecomastia, telangiectasias, la presencia de soplos en la glándula tiroidea, pérdida de cabello, prurito, dermografismo, que es cuando te raspas la piel y se genera este, se marca donde tú pasaste el objeto, diplopía por las alteraciones por la proptosis, inyección conjuntival y edema palpebral. Repito, aquí no están todas las manifestaciones posibles, puse las que yo considero no tan fáciles de recordar y si quieren conocer más manifestaciones, ver el video de hipertiroidismo que he subido a YouTube. Pues aquí está. ¿Y qué otras cosas tenemos que conocer? Bueno, estábamos hablando acerca del diagnóstico. Yo les decía que es un poco subjetivo el momento exacto en el que el paciente con una tirotoxicosis se vuelve una tirotoxicosis grave o tormenta tiroidea. Les había dicho que podíamos utilizar las escalas de Burch y Watowski o los criterios de Akamisu, ¿sí? Dentro de ellos, los datos principales y datos de alarma son la fiebre, el aumento de la frecuencia cardíaca, alteración del estado mental o afectación multisistémica. Hoy por hoy, en realidad, debemos de asumir que un paciente con tirotoxicosis conocida o sospechada
más la presencia de datos de afectación orgánica y o un evento desencadenante, cuenta con una tormenta tiroidea independientemente de los puntajes obtenidos en los scores de Watowski, Burch y los de Akamisu. Igual es importante que mencionemos que la tormenta tiroidea sucede cuando se supera la capacidad del paciente para mantener los mecanismos compensatorios. Bueno, pues continuando con la clase de tirotoxicosis grave o tormenta tiroidea, nos quedamos en el apartado de diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es esencialmente clínico y debemos de considerar esto si la sospecha tiroidea, si la sospecha de tormenta tiroidea es alto, no es necesario retrasar el inicio del tratamiento ante la espera de estudios de laboratorio. Además, los resultados pueden ser indistinguibles de una tirotoxicosis no complicada, o sea, una tirotoxicosis que no sea grave. Por eso no es imperativo esperar los resultados para instaurar el inicio del tratamiento. Bueno, ¿qué es lo que podríamos encontrar? Lo que podríamos observar en un paciente que sospechemos una tirotoxicosis grave o una tormenta tiroidea, habitualmente tener una TSH baja o disminuida, tener una T4 libre muy elevada y una T3 libre igual elevada. De hecho, la TSH puede estar muy baja, incluso puede ser indetectable, y la T4 y T3 como habíamos comentado. Sin embargo, aunque muy raro, pero pudiera estar la T3 libre normal disminuida. Esto muy probablemente por una superposición con un síndrome de eutiroideo enfermo es una posibilidad. Por lo tanto, hay que recordar el dato clave que en el síndrome de eutiroideo enfermo el patrón más frecuente, o sea, la hormona tiroidea que más está afectada en todas las fases o etapas del síndrome de eutiroideo enfermo es la T3 libre baja. Por favor, si quieren ahondar en cómo están las pruebas de función tiroidea en los pacientes con alteraciones de la tiroides, les remito y les invito a que pasen a ver el video de YouTube de hipertiroidismo, el cual es más completo en ese aspecto. ¿Cuáles son otras alteraciones de laboratorio posibles en un paciente con tirotoxicosis grave? Puede haber hiperglicemia, hipercalcemia, pero suele ser leve, alteración de las pruebas de función hepáticas caracterizado por un aumento de las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina total, leucocitosis con desviación a la izquierda. Y aquí hacemos algo puntual. Hay que recordar esto, que puede haber leucopenia y si esto sucediera, eh, debemos de sospechar en la enfermedad de Graves, ya que de forma ocasional esto puede suceder, pero no es característico de otras causas de tirotoxicosis. El incremento de la DHL o lactato deshidrogenasa y el incremento de la CPK. También debemos de mencionar, como dijimos anteriormente, los scores o los puntajes que hacen un poco más objetivo la posibilidad de una tormenta tiroidea. Tenemos los criterios de Burch y los de Watowski, ¿sí? Los criterios de Burch y Watowski son los más utilizados. Son muy útiles ya que se puede utilizar en el área de primer contacto hospitalario. Se mencionan otros criterios como son los de Akamisu, aunque estos de Burch y Watowski son los más utilizados. Algo que tienes que recordar es que para hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea no es indispensable ningún estudio de imagen, ya que los pacientes suelen estar muy graves o inestables como para poder hacer un estudio de imagen. Sin embargo, si fuera posible realizar un estudio, el que más se podría utilizar y nos serviría sería la gammagrafía con tecnesio 99 o yodo 131 con la determinación de su captación a las 2 horas. ¿Sí? Esto nos va a ayudar a distinguir las causas de hipertiroidismo. Otro estudio que tiene cierta utilidad es el ultrasonido Doppler tiroideo, ya que te permite inferir el origen de la tirotoxicosis, como por ejemplo en la enfermedad de Graves, el paciente puede presentar en el ultrasonido Doppler hipervascularidad tiroidea, algo que denominamos el infierno tiroideo de Rals. ¿Sí?
También nos puede ser útil para ver la presencia de bocio multinodular o un nódulo único. También se menciona que si por algún otro motivo necesitas hacer un ATAC, no debemos de usar medios de contraste yodado y debemos de preferir los medios de contraste no yodados, ya que los medios de contraste yodados pueden empeorar la tirotoxicosis en este contexto. Quiero repetir, quiero repetir para que no haya una confusión. No es necesario ni es indispensable realizar estudios de imagen ante la sospecha de tormenta tiroidea. Si fuera posible, se pueden realizar estos estudios con las consideraciones pertinentes a cada sospecha diagnóstica, pero la sospecha de tormenta tiroidea no debe retrasarse el inicio del tratamiento en la espera de estos resultados de estudios o ante la espera de que se realicen estos estudios. Ahora, si bien es cierto que no necesitamos hacer estudios de imagen para diagnosticar tormenta tiroidea, podemos considerar hacer estudios de imagen para búsqueda de precipitantes, como por ejemplo una radiografía de tórax posterior anterior para buscar datos sugerentes de neumonía. ¿Cuáles son los ítems? ¿Cuáles son los ítems que requieren los criterios de Burch y Watowski? Tenemos a la temperatura, la cual una elevación es lo que apoya, el estado mental, el cual puede empezar con agitación y se va deteriorando hasta coma, el aumento de la frecuencia cardíaca, la presencia de datos de falla cardíaca, el cual va a ir empeorando los síntomas hasta el superlativo edema agudo de pulmón, la presencia de fibrilación auricular o no, gastrointestinal, la presencia de diarrea ictericia y la presencia de un desencadenante que puede estar presente o no. Entonces, eso nos va a dar, cada factor tiene un puntaje y al final vamos a sumar todos los puntos, de tal manera que si el paciente tiene mayor o igual a 45, es altamente sugerente de tormenta tiroidea. Si tiene menos de 25, tormenta tiroidea improbable y un valor intermedio es una tormenta inminente. Y ahora nos vamos a la última parte, que es el tratamiento. ¿Sí? En cuanto al tratamiento, ¿qué tenemos que saber? Primero que nada, el tratamiento debe de aplicarse idealmente en terapia intensiva, ¿sí? Es lo ideal. El paciente debe estar ampliamente monitorizado y el tratamiento debe cubrir 4 aspectos. ¿Cuáles son? 1. Disminuir la liberación y producción de hormonas tiroideas. 2. Bloquear los efectos periféricos de las hormonas tiroideas. 3. Controlar la descompensación sistémica. Y 4. Identificar y tratar la causa desencadenante. Si nos vamos de forma específica al punto número 1, que es disminución de la liberación y producción de hormonas tiroideas, tenemos que el fármaco que se usa es el tiamazol, ¿sí? Vía oral o el propiltiuracilo. Dentro del tiamazol tenemos al metimazol, ¿sí? Y te explica la especificación de que se aplica 15 a 20 miligramos cada 6 horas hasta un máximo de 120 miligramos al día. Dice, 30 a 60 minutos del inicio de alguno de los tratamientos genera bloqueo de o sea, a los 30 a 60 minutos del inicio del tratamiento genera bloqueo de la organificación del yodo, ¿sí? Lo que evita la mayor formación de hormonas tiroideas. El propiltiuracilo vía oral se usa así, se da una dosis de carga de 50 a 1000 miligramos seguida de 250 miligramos cada 4 horas hasta un máximo de 1500 al día. Lamentablemente no tenemos de forma habitual propiltiuracilo en México, ¿sí? Es importante mencionar que si no se tolera vía oral se puede dar por sonda nasogástrica o rectal. ¿Y cuáles son los efectos secundarios más frecuentes del uso de estos fármacos? Tenemos que el prurito, la urticaria, la fiebre y las artralgias se ven en 5 a 10% de los pacientes, aunque raro, pero puede suceder a granulocitosis, hepatotoxicidad y puede haber datos de vasculitis. Otros fármacos que pueden ayudar a bloquear los efectos periféricos de las hormonas tiroideas, también puede ayudar, de hecho, puede ayudar a bloquear la liberación de las hormonas tiroideas que ya estén preformadas, es el uso del yodo inorgánico. Este bloquea la liberación de las hormonas tiroideas que ya se habían formado.
¿Cómo lo podemos encontrar el yodo inorgánico? Como su formulación de solución de Lugol, que trae 8.3 miligramos de yodo por cada gota. Se dan de 4 a 8 gotas cada 4 a 6 horas con una dosis diaria de 0.2 a 2 gramos al día. Esto puede ser vía oral o por sonda nasogástrica o rectal o sublingual. Dice, primero, aquí dice nota, primero se debe dar el antitiroideo, una hora antes del uso del yodo inorgánico para evitar una mayor síntesis hormonal y exacerbación del hipertiroidismo. Entonces aquí dice un dato muy importante. Primero hay que dar el antitiroideo una hora antes de que vayamos a utilizar el yodo inorgánico. Dice, una opción a la solución de Lugol es el hipodato de sodio, que trae 308 miligramos de yodo por cada 500 miligramos de la cápsula y se da de 1 a 3 gramos al día. Esto hace lo mismo que la solución de Lugol, solo que además evita el paso de T4 a T3 de forma periférica. Sin embargo, este fármaco ya fue retirado del mercado. Si hay contraindicaciones a los antitiroideos y al yodo, se puede usar carbonato de litio 300 miligramos cada 6 horas y vigilar los niveles séricos de litio con una meta de menos de 1 miliequivalente por litro. Otra opción que se puede utilizar es el perclorato de potasio o la colestiramina y hay otros como otras medidas como la plasmaféresis y la diálisis peritoneal. Ok. En cuanto a controlar la descompensación sistémica, debemos recordar que es muy importante restablecer los líquidos. Debe de tener soluciones el paciente y apoyarse con glucosada al 10% para restituir el glucógeno hepático. Y puede requerir aminas si los líquidos no fueran suficientes para mantener una adecuada perfusión o presión arterial. Se debe de dar tiamina, o sea, B1, para evitar la encefalopatía de Wernicke. Se deben corregir los desequilibrios hidroelectrolíticos que hubiese y controlar la temperatura con antipiréticos como el paracetamol. También es importante considerar el uso de antiadrenérgicos como los betabloqueadores, ya que son indispensables en el control de las manifestaciones más graves. Entre ellos, el más utilizado es el propanolol, que es un bloqueador no selectivo, se va a dar de 60 a 80 miligramos cada 4 a 6 horas, además de que evita la taquicardia, también evita el paso de T4 a T3 de forma periférica. Hay otros betabloqueadores útiles como el atenolol, o el metoprolol, o el nadolol, o el esmolol que se pueden considerar. Cuando esté contraindicado el betabloqueador o no sea disponible, se puede utilizar otros fármacos como la reserpina o la guanidina. Dice, están contraindicados estos fármacos si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica o hay alteración del estado de alerta. Otro fármaco que se puede utilizar para evitar la descompensación sistémica son los glucocorticoides. Se utiliza hidrocortisona 300 miligramos dosis única, luego 100 miligramos cada 8 horas por 24 a 36 horas. Otra opción es dar dexametasona 2 miligramos IV cada 6 horas, ya que estos evitan el paso de T4 a T3 periférica. Y por último, mencionar que se debe de procurar identificar y tratar la causa desencadenante. Siempre se debe de descartar un foco infeccioso, ya que es la principal causa precipitante. Debemos de considerar pedir examen general de orina y radiografía de tórax para búsqueda de focos infecciosos. Eh, el uso de antibióticos de forma empírica está contraindicado. En este contexto no es lo adecuado, salvo que tengamos algo que nos lo sugiera. Ya resuelta la tormenta tiroidea, se debe dar tratamiento definitivo de la causa de la tirotoxicosis. O sea, cuando ya está resuelta toda la tormenta, se debe buscar bien la causa que lo condicionó y darle un tratamiento definitivo, sea tiroidectomía o sea yodo radioactivo, que es el tratamiento más utilizado. Si usas yodo radioactivo o radioyodo en la tormenta, debes de esperar de 8 a 12 semanas, ¿sí? O sea, de 2 a 3 meses, antes de volver a usar el radioyodo como manejo definitivo de la tirotoxicosis, y mientras esperas puedes seguirle dando al paciente antitiroideos. Bueno, recuerden que este solo es un resumen acerca de la tirotoxicosis grave o tormenta tiroidea. Si quieren conocer más acerca del hipertiroidismo y otros aspectos más específicos como los hallazgos en la gamografía, cómo conocer cómo se alteran las pruebas del perfil tiroideo,
según la causa, según el tipo de hipertiroidismo. Les invito a ver el video de YouTube sobre tirotoxicosis. Pues sin más que agregar, les agradezco mucho por su tiempo y por acompañarme en esta clase. Saludos, buenas noches.